Lunes 20 de mayo. Hermanos, una vez más, el Señor nos permite la oportunidad de unirnos en la meditación de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos en esta tercera semana del mes de mayo, ¿verdad? Tercera semana completa, y es como siempre una bendición y un privilegio. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuánto tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y el agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de que si algo puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía, corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar a una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: toda clase de demonios, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Habrá notado usted que hoy hemos leído ya del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9? Y digo esto porque recuerde que durante todas estas semanas de Pascua hemos estado leyendo el Evangelio de San Juan. Hoy pues retomamos el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Recuerde que allá por antes de Semana Santa veníamos meditando sobre este Evangelio. Pero llegamos a Semana Santa y obviamente la Pascua pues ya no nos permitió conseguir o continuar con la meditación del Evangelio de Marcos. Hoy pues que la Pascua ya ha pasado, retomamos el Evangelio de Marcos, que nos seguirá pues o nos irá guiando, ¿verdad?, sobre estas próximas semanas hasta ya por la segunda semana de junio, que continuaremos leyendo el Evangelio de Mateo. Pero es interesante cómo hoy se nos presenta al Señor Jesús cuando dice el texto: en aquel momento, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos. Cuando se nos habla aquí que el Señor bajó del monte, hermanos, claramente se refiere al momento cuando Jesús, dice la palabra, que toma a Pedro, a Santiago y a Juan
y sube a un monte donde se transfiguró. Ahora, obviamente solo llevó a 3 de sus discípulos, pero eso significa que los otros 9 quedaron abajo al pie del monte. Y es ahí donde hoy Jesús viene, ya va descendiendo, ¿verdad? Ya se ha dado aquel episodio de la transfiguración del Señor. Y hoy viene el Señor, pero su sorpresa es que cuando Él llega donde están sus discípulos, dice la palabra que mucha gente los rodeaba y algunos escribas estaban discutiendo con ellos. Vemos cómo ahora hay una discusión, y la discusión se centraba en que a los discípulos les habían llevado a un muchacho que estaba poseído por un demonio. De hecho, es aquí donde un hombre tenía un hijo poseído, ¿verdad?, por ese demonio. Acá, hermanos, creo que es importante, y lo he mencionado en otros audios, que observemos lo que es la actividad diabólica. Mire, los judíos creían que los demonios actuaban por separado, pero en el Evangelio podemos ver que todos los demonios actúan unidos con su líder, que es Satanás. Ellos tienen un solo fin: matar, robar y destruir, ¿verdad? En este caso, pues dañar y oprimir al ser humano. Algo que también podemos decir es que los demonios tienen una fuerza, hermanos, muy grande, que no se compara obviamente con la fuerza natural o la fuerza de los seres humanos. Sin embargo, aun cuando esos demonios tienen mucha fuerza, el poder y la fuerza de nuestro Dios es verdaderamente mucho mayor. Ahora, Jesús les pregunta qué estaban discutiendo, y hay un hombre que le dice: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, el muchacho echa espumarajo, rechina los dientes y se queda tieso. Aquí vemos cómo hoy se nos da mayor información. Claramente se nos dice que el muchacho tenía un demonio, pero que este demonio hacía cosas para dañar y obviamente matar aquel cuerpo. Como por ejemplo, como dice acá, echaba espumarajos, rechinaba los dientes, se quedaba tieso. Esas acciones, hermanos, son las que hacía el demonio en ese joven. Ahora, esto nos lleva a entender que hay 2 tipos de posesión de demonios. La primera es la posesión activa, que es la que presenta manifestaciones claras de posesión, ¿verdad? Como el caso que estamos meditando, como al joven le daban ataques terribles, ¿verdad? Algunas veces dice caía en el fuego, otras veces en el agua, y eso hacía que aquel joven, su cuerpo fuera muy maltratado, ¿verdad? Su cuerpo pues estuviera verdaderamente dolido. Pero, hermanos, está también la posesión pasiva, que en realidad, fíjese que a mi criterio es mucho más peligrosa la posesión pasiva, porque la posesión pasiva es la que no manifiesta presencia, pero que está ahí. O sea, usted va a ver una persona muy normal, pero muchas veces, como nosotros no conocemos el corazón de las personas, ¿verdad? Esos corazones, hermanos, están guardando tanta maldad que obviamente nos sorprende muchas veces cuando esa maldad sale a la luz. Ahora, es aquí entonces donde la discusión se centraba en que este hombre le dijo: les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Ahora vemos cómo los discípulos, que recordemos que han recibido la autoridad del Señor y que estaban haciendo aquella labor, porque ellos ahora están expulsando demonios,
están imponiendo las manos sobre los enfermos, están verdaderamente viendo cómo la obra de Dios se realiza. Pero vea, ellos ahora resulta que no habían podido con la expulsión de aquel demonio. A Jesús entonces le dicen, y es interesante porque Jesús contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Hermanos, cuando leemos esa respuesta del Señor, mire, podríamos nosotros pensar que es el Señor el que está molesto con sus discípulos. O sea, podríamos decir que el Señor estaba diciéndoles incrédulos a los discípulos. Incluso les dice gente incrédula y perversa. Pero, hermanos, ¿a quiénes el Señor Jesús les está llamando así, incrédulos y perversos? Y fíjese que cuando nosotros nos adentramos al texto, nos damos cuenta que no fue a los discípulos a quienes el Señor les llama así. Porque ya veremos que el Señor les va a decir más adelante que ellos tienen fe, pero que le faltaba todavía un poquito más, ¿verdad?, para poder alcanzar ese nivel de autoridad. Pero entonces, ¿a quién el Señor se refiere cuando dijo generación incrédula y perversa? Se refiere a sus contemporáneos. En otras palabras, les dijo: llevo 3 años de mostrarles el reino de Dios y no creen, ¿verdad? Y esto verdaderamente era aquella generación, aquellas personas, mire, contemporáneas del Señor Jesús, que no creían. Y por esa incredulidad, Satanás estaba oprimiendo a las personas. Pero esto nos enseña, hermanos, que Satanás obra donde hay incredulidad, donde hay dudas, donde hay pecado. Y por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios para que no entre o no encuentre espacio el enemigo para robarnos esa paz. Jesús entonces les dijo: tráiganme al muchacho, ¿verdad? Y se lo trajeron, dice el Evangelio. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndole echar espumarajos. Jesús es ahí donde ve que en realidad aquel joven estaba muy mal. O sea, veamos cómo ahora el demonio identifica inmediatamente al Señor Jesús y obviamente se dispone a salir, pero antes de salir del cuerpo de aquel joven, ¿verdad?, saca, hermanos, el demonio su último recurso, ¿verdad?, de maltratar aquel cuerpo. Y es que en realidad eso es lo que hace Satanás: matar, robar y destruir. Por esa razón es que vemos cómo este joven está siendo atormentado. Pero aquí es donde el Señor comienza un diálogo, ¿verdad?, con el papá. Y es el papá el que le dice: mire, muchas veces lo ha arrojado al fuego, al agua para acabar con él. Pero oiga lo que le dice. Por eso le dice: si algo puedes hacer, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice: ¿qué quiere decir eso de si algo puedes hacer? Todo es posible para Dios. Notemos cómo este hombre no conocía al Señor Jesús. Tal vez había escuchado de él, pero no lo conocía. Y por esa razón, como no lo conocía, no creía en él. Esto es importante, fíjese, porque para creer en Cristo, yo debo de conocer a Cristo, yo debo de estar con Cristo. Entonces, así llegamos a ese conocimiento. Pero es ahí, hermanos,
donde el Señor entonces pide que le lleven al muchacho. El papá dice: sí, creo, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Y obviamente el Señor ordena a aquel demonio que salga de aquel joven, ¿verdad? Todavía el demonio pues hace sus últimos intentos, ¿verdad? Y el Señor lo expulsa. El demonio todavía da gritos, convulsiones violentas y sale. El muchacho se quedó como muerto, dice la palabra, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó. El muchacho se puso de pie. Notemos cómo ahora el muchacho ya está sano, el muchacho ya ahora está libre y está pues retomando, ¿verdad?, su vida ahora ya con mucha salud. Pero es importante cómo el Evangelio nos presenta que los discípulos, dice, cuando entraron a una casa, no se nos dice cuál casa, le preguntaron al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? El Señor les dijo: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Es aquí entonces, hermanos, donde el Señor les está diciendo: miren, esa clase de demonios es necesario que haya oración y ayuno. En el Evangelio de Mateo les dice: no lo pudieron expulsar porque les falta fe. Pero sabemos que la fe también viene por el oír, dice la palabra, ¿verdad? Pero la fe viene porque muchas veces falta la oración. De hecho, como dice Marcos, ¿verdad?, porque esos demonios salen solamente con oración y ayuno. Sabemos que la oración y el ayuno son dos herramientas poderosas en nuestra comunión con Dios. Y creo que todo creyente debe de echar mano de ellas. Por eso, hermano, yo quiero terminar este audio, mire, exhortándole a usted. Mucha gente no cree en esto de la posesión de demonios. Hermanos, esa es una realidad, ¿verdad? Porque así como existe Dios, también existe Satanás. Y claramente, la palabra de Dios nos dice que cuando Satanás fue arrojado a la tierra, ya se nos dice ahí en Apocalipsis 12, que se trajo consigo a la tercera parte de los ángeles, de los seres creados. Claro, esos ángeles son conocidos como ángeles caídos o demonios. Pero, hermano, es aquí entonces donde nosotros debemos de reconocer que es necesario que podamos nosotros tener esa comunión con Cristo, que podamos tener, como dice el Señor Jesús, esa autoridad, y esa autoridad viene por tener nosotros esos espacios de oración. Esa autoridad viene por tener nosotros esos momentos, esas prácticas religiosas, como por ejemplo la práctica del ayuno, la práctica de la oración, la práctica de la lectura de la palabra. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo de oración? ¿Cuánta necesidad hay que nosotros les presentemos a Cristo? ¿Cuánta necesidad hay de que en verdad abramos el corazón y sea el Señor el que obre en el ser humano? Hoy es un buen día, hermanos, para que lo hagamos, para que permitamos que el Señor se glorifique, para que le pongamos al Señor nuestras necesidades, para que reconozcamos en verdad que nos es necesario creer, porque solo a través de la fe nosotros verdaderamente recibimos las bendiciones. A través de la fe nosotros recibimos eso que pedimos, y por sobre todo, a través de la fe nosotros podemos alabar y glorificar a nuestro Dios. Hermanos, que en este hermoso día sea el Señor bendiciéndonos, que sea Dios obrando en nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.